I d'aquí a uns moments, Luis de Miguel Ortega, advocat expert en medicina i farmàcia. Continua 7 dies i amb el nostre proper convidat parlarem de males praxis en l'àmbit de la salut mental. Luis de Miguel Ortega ha treballat 25 anys com a infermer. És llicenciat en Dret i pèrit en Dret Sanitari. També és molt crític amb el que anomena corrupció mèdico-farmacèutica, que considera a vegades més una qüestió de màrqueting que de ciència. Ortega, que ha portat diverses empreses del sector als tribunals, s'ha especialitzat en casos de pacients amb diagnòstics mentals en situació d'incapacitació i d'internament involuntaris. Luis de Miguel Ortega, bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, empecemos hablando de su caso. Usted decidió ser abogado a raíz de los problemas que tenía su hijo en el colegio. Sí, bueno, ese fue un poco el detonante. Yo ya llevaba una trayectoria como enfermero de muchos años, viendo un poco el maltrato a profesionales, a pacientes, a consumidores. Y luego ya, de alguna manera, cuando ya te toca en lo personal y en lo familiar, pues ya uno decide empezar a defenderse en serio. A su hijo le decían que tenía un problema de TDAH. Sí, decían que era hiperactivo, con déficit de atención, y nosotros lo que veíamos era pues un niño natural, un niño inquieto. Pero de alguna manera ha empezado a acosarse a nuestro hijo. E incluso algunas veces mi mujer salía de la escuela llorando, pues porque le habían dicho que necesitaba tratamiento, que necesitaba atención, y nosotros nunca vimos ningún problema, nada más pues la típica inquietud del niño que está creciendo, y de hecho ahora tiene 15 años, es un chaval completamente normal y maravilloso, jamás ha tomado ninguna medicación ni hemos consentido que se le hagan más diagnósticos. De hecho, usted cambió la bata blanca por la toga negra. Sí, sí, por eso precisamente, un poco el cúmulo de abusos, pues a uno le llega el momento en el que tiene que decir no ser más veces cómplice de estos abusos y pasar un poco a la defensa del consumidor o del paciente. En su trabajo como enfermero y como psicoterapeuta, ¿se dio cuenta que había casos en los que había déficit de atención hacia los enfermos? Sí, claro. Es que, sobre todo en el ámbito de la salud mental, lo que vemos es que hay más juicios de valor que diagnósticos médicos. Son meras opiniones. Y hasta tal es así que es difícil que dos profesionales coincidan. Es decir, dos profesionales que no se conocen de nada, con un mismo paciente, es muy difícil que se coincida. El índice de coincidencia suele ser de un 35% solamente. Es decir, el diagnóstico psiquiátrico es bastante flojo. ¿Y qué pasa? ¿Que no se sustentan los diagnósticos en bases científicas, sino que se hacen a partir de intuiciones, a partir de, en fin, de comentarios que pueda hacer el paciente? Claro, es lo que habla de juicios de valor. Una cosa es un diagnóstico clínico que está basado en pruebas objetivas o objetivables a través de síntomas, de signos del paciente, y otra cosa son juicios de valor que lo podemos traducir a meras opiniones. ¿Y el paciente se encuentra en esos casos en una situación de indefensión? Completamente. Es una indefensión completa. Por ejemplo, cuando un psiquiatra dice que el paciente es suspicaz, no hay argumentación posible para el paciente. Puede demostrar que no es suspicacia, que es algo real, pero el psiquiatra va a tener el poder de poderlo escribir en un informe y decir, trastorno psicótico, el paciente suspicaz, es completamente irracional. Ahí es que no cabe debate y es una pena porque, por ejemplo, cuando se hacen periciales psiquiátricas o cuando se hace una pericial forense, las periciales no quedan grabadas. Entonces no sabemos hasta qué punto lo que cuenta el paciente es real y cómo lo cuenta, si se puede interpretar que es un delirio o no, porque no sabemos qué es lo que ocurre en la consulta. Es una absoluta indefensión. ¿El problema es que se habla de paciente en lugar de hacerlo de ser humano? Bueno, nosotros en Burgos creamos una pequeña asociación de consumidores que nos permite a nivel jurídico procesal tener más alcance en nuestras acciones, y lo que tratamos es de convertir la palabra paciente en una categoría especial de consumidor, ¿no? Quizás la palabra de consumidor tampoco define muy bien al paciente, pero creo que la palabra paciente desde luego no lo define.
Hace 20, 30 años sí, era la persona que iba al médico y se dejaba hacer. Pero yo creo que la sociedad ya ha evolucionado y hay que empezarle a dar protagonismo al individuo, al ciudadano, al consumidor dentro de los servicios de salud. Pero claro, ¿cómo se sabe cuando una persona que tiene una patología, digamos, mental, está en condiciones de discutir el diagnóstico con el médico? Bueno, eso... el consentimiento informado es uno de los principios básicos de la relación médico-paciente o médico-consumidor. Cuando el paciente no está capacitado aparentemente o manifiestamente para discutir ese diagnóstico o para no compartirlo, hay que seguir un orden de prelación. Cuando el paciente no puede, hay que seguir con los familiares, con los allegados, con sus tutores, con sus representantes. Siempre va a haber alguien que sea capaz de asistir al paciente para convencerle o no de que está equivocado o para convencer o no al médico de que está equivocado. Pero lamentablemente este procedimiento de prelación del consentimiento informado del paciente no se está siguiendo en ningún caso. ¿No se está siguiendo? No. El consentimiento informado prácticamente es una quimera y solo se utiliza el documento escrito para el consentimiento pues en intervenciones quirúrgicas, en un escáner, pero por ejemplo en una pericial psiquiátrica o en una valoración psiquiátrica o por ejemplo en un internamiento involuntario no se está haciendo. Por tanto, aquí se están vulnerando derechos fundamentales del paciente. Sí, y así lo estamos denunciando en los tribunales de justicia, con poca suerte porque es una batalla titánica, pero bueno, en eso estamos, en que se reconozcan el derecho al consentimiento informado a todos los pacientes sin discriminación, sean psiquiátricos o no sean psiquiátricos. Pero en algunos momentos, en momentos determinados, es posible que enfermos puedan ver restringidos algunos de sus derechos, por ejemplo, vender parte de sus propiedades. Sí, no, sí, el Instituto de la Incapacitación y las tutelas es un instituto jurídico válido y eficaz y necesario. Y evidentemente una sociedad democrática, un Estado de Derecho, no puede prescindir de estos institutos que son necesarios. De lo que se trata es de que esos institutos funcionen conforme a derecho, que se respeten las garantías, que se respeten los términos procesales, que no se salten pasos, que no se cojan atajos, porque al final hay gente que sufre. Estamos hablando que en España existen al año 65.000 internamientos involuntarios. Eso es unos 181 internamientos involuntarios cada día en España. Y estamos hablando de 30.000 incapacitaciones al año. Es un gran número y en ese número podemos deducir que hay gente que sufre mucho y que se ve privada de muchos derechos. Y de lo que se trata en una sociedad democrática es que eso evolucione hasta el punto en que no se les nieguen los derechos a los pacientes. ¿Y eso cree usted que es común en toda España? Sí, sí. Yo asisto casos en toda España y lo estoy viendo en todas las provincias de España. ¿Se aplican tratamientos ilícitos desde el punto de vista legal? Todo tratamiento que no sigue un consentimiento informado es ilícito. Todo. Todo tratamiento obligatoriamente tiene que tener el consentimiento informado, no solamente consentimiento, sino informado, bien informado, con todas las consecuencias, con todos los derechos del paciente, porque si no, no es lícito. De hecho, la Lex Artis, la Lex Artis que le defiende y protege al médico ante la justicia, solo se entiende eficaz cuando existe un consentimiento informado. Cuando no existe consentimiento informado, la justicia no defiende al médico. Sí, pero por ejemplo en las recetas del médico de familia difícilmente se informa, ¿no? Deberían informar. Sí, digo, no, para recetas... Hombre, evidentemente cuando se trata... Normales, tómese usted pues esas pastillas durante 15 días y a ver qué pasa, ¿no? El nivel de consentimiento es distinto dependiendo de los tratamientos. Por ejemplo, un tratamiento que prácticamente no puede tener consecuencias negativas no necesita... Una operación quirúrgica y así, ¿no? Pero, por ejemplo, el tratamiento psiquiátrico que va a impedir que una persona conduzca, maneje maquinarias, tome decisiones importantes o que incluso puede aumentar el riesgo de suicidio o el riesgo de violencia, es una medicación que evidentemente sí que exige un consentimiento informado pleno. Y antes hablábamos del caso de su hijo. En el ámbito educativo, ¿hay casos en que se presiona a los padres para que hagan diagnósticos de salud a sus hijos? Sí, lo estamos detectando desde hace años en muchos colegios, incluso hay gabinetes especializados que se encargan de este tipo de diagnóstico y seguimiento. Y evidentemente no se cuenta con el consentimiento de los padres, que son los primeros que tienen que consentir en ese diagnóstico. El diagnóstico también es un acto clínico y como acto clínico también requiere de consentimiento. No se puede diagnosticar gratuitamente a una persona que no quiere ser diagnosticada. Pero hay casos, por ejemplo, de niños que no siguen, digamos, las clases con la suficiente atención, que entonces se dice, bueno, vamos a ver si el psicólogo encuentra que hay algún tipo de patología, ¿no?
Sí, pero tiene que ser siempre con el consentimiento. Además, tendría que ser también un procedimiento que de alguna manera incluyese también todo el ámbito educativo. Podemos tener un chico que no se adapta a las clases, pero no tiene por qué ser su problema. A veces es la mala sintonía con el profesor, ¿no? Puede ser el problema del profesor, ¿no? Sí. Pero todavía no hemos visto ningún programa de intervención hacia profesores, ¿no? Y sería difícil porque se negarían, y evidentemente con todo su derecho. Lo que no podemos entender es que una sociedad moderna se abuse del más débil y se le obligue a diagnósticos y a tratamientos que a lo mejor no quiere o no le conviene. Yo creo que sería mucho más práctico modificar el sistema de educación y favorecer un poco esa libertad de los alumnos y de los padres a elegir a su propio profesor, alguien que les estimule a obligarles a sentarse en una silla con un profesor que no les cae bien o que no se adapta a sus necesidades, y encima criminalizar o acusar de enfermedad al menor. En el caso de las enfermedades mentales existe la estigmatización. Sí. Y eso, digamos que no pasa con la mayoría de las otras enfermedades, ¿no? Y esto muchas veces es de por vida. Sí. O sea, enfermedades que se han curado. Sí, hay mucha gente que se recupera de algo que se le llamó en su día esquizofrenia y que fue a lo mejor un error diagnóstico. No han vuelto a tener ningún síntoma ni ningún problema, pero siguen teniendo el estigma de la esquizofrenia. Y además es un estigma que se nutre continuamente, y sobre todo en el ámbito judicial. Hay medidas de seguridad que se pueden aplicar en cualquier persona que tenga un diagnóstico psiquiátrico previo. Y eso hasta cierto punto es escandaloso. Que una persona haya tenido una depresión o una crisis de ansiedad o una esquizofrenia o un brote psicótico, como lo hayan llamado, no puede ser motivo para que en la justicia se apliquen medidas de seguridad a una persona. No se aplican, por ejemplo, cuando hay problema digestivo, ¿no? Claro, no, o por ejemplo, esto ocurre muchas veces en la práctica, ¿no? Dos personas se pelean en la calle y no pasa nada, se resuelve, hay un procedimiento abreviado y todo el mundo se va cada uno a su casa, se pagan las multas, lo que sea. Pero si uno de los dos ha tenido un diagnóstico psiquiátrico previo, ya eso no se termina ahí. Eso continúa a un tratamiento involuntario, en medidas de contención, y eso no es justo, ¿no? ¿Y hay personas que son internadas en centros psiquiátricos por la denuncia de un familiar, de un amigo, etcétera, que en fin, que es discutible que puedan ser encerrados? Sí, diariamente. De los 65.000 casos anuales, 181 al día. No digo que todos, porque no tenemos estadísticas, solo tenemos las estadísticas judiciales y son bastante parcas, pero hay un gran número de problemas familiares que se disfrazan como motivos psiquiátricos. Hemos visto casos, por ejemplo, de una pelea familiar entre un marido y una mujer. La mujer se sentía engañada, le amenazó con divorciarse y el marido llamó a la ambulancia para ingresarla en el psiquiátrico. Y la pobre mujer pasó 10 días internada en el psiquiátrico simplemente por una riña entre pareja. Algo que es inconcebible. ¿Y antes de un ingreso, los pacientes deben reclamar un informe médico? Los ingresos involuntarios están mínimamente regulados en España. Y cuando se quiere proceder a un ingreso involuntario hay que seguir un procedimiento. Normalmente esos procedimientos se anulan cuando se alega una causa de urgencia, que suele ser bastante falsa, bastante débil, ¿no? Entonces, en ese momento en el que un psiquiatra de urgencias dice que esa persona necesita ser internada involuntariamente, ahí se bloquea toda posibilidad de defensa. En la presentación comentábamos que usted ha denunciado corrupción médico-farmacéutica. Sí. ¿Hay, digamos, connivencia por parte de algunos médicos y de algunas empresas del sector farmacéutico? Bueno, tradicionalmente todos conocíamos pues, el intercambio de sobres y de favores que había entre la industria farmacéutica y los profesionales médicos. Últimamente Farmaindustria pues, ha hecho una especie de programa de autogestión y autogobierno para favorecer la transparencia de estos intercambios. Ahora lo llaman intercambios de valor, y desde el año 2016 se obligan a sí mismos a publicar los datos de esos intercambios de valor que antes sospechábamos y que ahora hemos visto que son reales y que están ahí. ¿Y qué responsabilidad tienen los médicos? Bueno, en principio esas transferencias de valor están legalizadas, es decir, el Ministerio de Hacienda lo consiente, la Sanidad lo consiente y la propia industria lo consiente, es decir, no podemos criminalizar esto, pero no cabe duda que podemos tener esa sospecha de que muy ético no parece. No parece ético que los médicos se dediquen a la investigación o a esa pseudo-investigación clínica que hacen a cambio de un dinero mientras están en su puesto de trabajo.
En caso de enfermos mentales, supongo que usted lo habrá vivido en su condición de enfermero, los familiares, las familias en muchas ocasiones no saben cómo tratarlos, ¿no? No saben cómo responder. Ese es el gran problema. No solo falla el consentimiento informado al paciente, sino que también falla la información a los familiares. El abordaje del enfermo mental es un abordaje probablemente muy complejo, entre otras cosas porque la enfermedad mental no es una enfermedad orgánica como las que hablábamos antes, ¿no? De fiebre, dolor de cabeza, con síntomas claros y objetivos, ¿no? Es algo mucho más complejo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con los juicios de valor que el propio enfermo y la sociedad hace de la realidad. Entonces, probablemente necesitemos mucha más cautela a la hora de tratar a un enfermo y necesitamos informar mucho a los pacientes, a los familiares, prepararles, enseñarles a que se manejen sus propias relaciones, sus propios conflictos, y eso es algo que no se está haciendo nada. Estamos viendo ahora, por ejemplo, el caso de las enfermedades degenerativas, que también, digamos... requieren un entrenamiento del cuidador. No puede quedar la carga sanitaria de este tipo de pacientes solamente en manos de la administración, porque entonces estamos secuestrando al paciente de su entorno natural, que es la familia, que es el barrio, que es la sociedad. Y desde luego no se le ayuda en nada sacándole de su entorno. ¿Y el consumo de drogas y alcohol propician los casos de enfermedad mental? Bueno, realmente sí y no. Es decir, el consumo de alcohol, de marihuana, de éxtasis, de anfetaminas, produce síntomas que tienen que ser atacados. Normalmente desde el punto de vista de la psiquiatría esos son síntomas psicóticos y son enfermedades mentales. Evidentemente una intoxicación no es una enfermedad, es una intoxicación. Cuando se quita la intoxicación la persona vuelve otra vez a su estado natural. Pero ahí hay una especie de mezcla, de amalgama entre lo que es la droga, la enfermedad mental, la condición social del sujeto, y eso es una cosa que también deberíamos perfilar un poco mejor desde la sanidad. Pues muy bien, Luis de Miguel Ortega, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bé, nosaltres ara fem una petita pausa i tornem.